¿Qué significa que mi autoconcepto es igual a la percepción que yo tengo? El autoconcepto que yo tengo de mí mismo en realidad es la imagen elevada o disminuida que yo tengo acerca de mi propia existencia. Sin embargo, sigue siendo una percepción, no es algo real. Por ende, puede ser modificado cuantas veces yo quiera. Y en la medida en la que yo me aferre a cada percepción que yo tengo de mí mismo, en esa medida voy a causar sufrimiento por más elevada que sea mi autoconcepto. ¿Qué significa esto? Empiezo yo a diseñar mi vida, empiezo yo a diseñar mi vida única y exclusivamente desde el rechazo de mi propia existencia. Como hay algo que no acepto de mí, busco ocultarlo y busco tapar esa historia. Pero el hecho de que yo tape esa historia y construya una mejor versión de mí mismo no significa que yo me ame o que yo me haya aceptado. Lo que eso significa es que estoy amando y aceptando la parte que mi ego me dice que está bien aceptar. No estoy aceptando la parte que mi ego me dice que está mal. Y es por eso que cuando yo dejo de hacer ciertas conductas o dejo de hacer ciertos hábitos que en mi mente está que son poderosos, y claro que son poderosos, ¿sí? Cuando yo dejo de hacerlo, vuelvo y experimento las mismas sensaciones que experimenté antes de empezar el cambio o mi proceso de transformación. Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente de esto, me doy cuenta de que el justo medio, de que el cielo está en la mitad. ¿Qué significa eso? Que tengo que aceptar que dentro de mí hay una parte oscura y sombría y que dentro de mí también hay una parte llena de luz, pero que yo no soy ninguna de las dos, que simplemente son estaciones transitorias de mi propia existencia. Ahora, no te estoy diciendo que dejes de meditar y empieces a reemplazarlo por alguna adicción. No te estoy diciendo nada de eso. O sea, continúa meditando y ejerciendo todas las prácticas que tú quieras ejercer, que tú sientas que te llevan a vivir una vida de manera poderosa y de manera evolutiva y expansiva. No te aferres a ciertas prácticas que ya no te generan disfrute, conexión, crecimiento o tan siquiera cuestionamiento para tu vida. Simplemente por el hecho de que esas prácticas te ayudan a salir de un momento de tu vida en el que tú te encontrabas. Porque allí es donde también terminas limitando tu vida, a pesar de que esas prácticas son muy poderosas, pero son muy poderosas para el momento de tu vida en el que tú te encontrabas. Y es aquí donde el crecimiento, siempre decimos nosotros que el crecimiento no debe parar y el crecimiento no debe terminar. El crecimiento es un juego infinito, o más bien el proceso de crecer y de descubrirse es un juego infinito que nunca acaba. Porque siempre nosotros por naturaleza vamos a desear mucho más. Siempre va a estar dentro de nosotros ese impulso de descubrir hacia dónde más podemos llegar o en quién más podemos llegar a convertirnos. Pero si nuestra alma evoluciona, si internamente nosotros estamos creciendo, pero nuestras prácticas, ¿sí? Las prácticas que nosotros elegimos de manera consciente en algún momento de nuestra vida se quedan estancadas, ahí vamos a experimentar también el estancamiento. Y no solamente el estancamiento, vamos a gozar de buenos resultados, pero ya no vamos a disfrutar la vida de la misma manera, porque nos encasillamos y nos limitamos la vida con cierta etiqueta o con ciertas definiciones, aunque esas definiciones tengan una connotación poderosa para nosotros. Siempre tu vida puede ser elevada a algo mucho más grande, siempre tu vida puede ser elevada a algo mucho mejor, a algo mucho más práctico, a algo mucho más fluido. Siempre tu vida puede ser elevado a algo mucho más consciente. Por ende, es importante que nosotros no nos casemos con las prácticas que nosotros tenemos. Y también es muy importante que nosotros seamos conscientes si el personaje que nosotros tenemos hoy en día, ese personaje lo construimos basándonos en las aversiones o en los rechazos que nosotros tenemos de nuestra propia historia. Porque aquí es donde Hawkins decía, voy a compartirte nuevamente esta tabla que la vimos en el entrenamiento. Aquí es donde Hawkins decía que como tal, el nivel de conciencia de deseo se convierte en un juego de la esclavitud. Porque resulta que el deseo en realidad es un deseo de reparar. Y el deseo surge de algo que yo no tengo. Entonces, como no tengo, voy a conseguirlo. O como no me gusta lo que soy ahora, voy a construir una mejor versión de mí mismo.
Entonces, construyo esa mejor versión de mí mismo, esa versión de Alejandro que medita, esa versión de Alejandro Londoño que ora, que agradece, que se ejercita, que tiene prácticas saludables en su alimentación o que tiene espacios específicos para su lectura, ¿sí? Pero si yo me aferro a esas prácticas, porque internamente mi intención es dejar de ser lo que yo era y que no me gustaba, siempre voy a ser un esclavo de esas prácticas. Y es ahí donde Hawkins dice, el proceso por el cual nosotros experimentamos este nivel de conciencia es la esclavitud. Cuando yo dejo de ejercitarme, cuando yo dejo de hacer ejercicio, cuando yo dejo de rodearme de personas poderosas, aparece la culpa, aparece la inferioridad, aparece la carencia, porque llega para reafirmar la misma intención con la que yo creé ese personaje nuevo en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Empezar a aceptar nuestra historia y empezar a integrarla. Cuando yo empiezo a aceptar mi historia, empiezo a ser más consciente de en qué momentos puedo darme ciertos permisos en la vida, en qué momentos yo puedo darme el permiso de experimentar la rabia, de experimentar la frustración, la vulnerabilidad, la fragilidad, la desilusión, la impotencia. Y también empiezo a ser más consciente en qué momentos yo puedo experimentar, permitirme sentir o permitirme experimentar la ilusión, la euforia, la pasión, la diversión, la curiosidad, el cuestionamiento, porque entiendo que son procesos naturales míos. Y entiendo como tal que mis emociones, que mis pensamientos, incluso que la conciencia en la que yo me encuentro en estos momentos son estados transitorios y que no se vale que yo empiece a diseñar mi vida basándome 100% en la experiencia que quiero evitar a nivel emocional o en las emociones que quiero evitar, basando mi vida en la reprogramación mental que quiero hacer, porque quizás la programación mental que tengo en estos momentos no me gusta, ¿sí? O quizás porque el estado de conciencia en el que yo me encuentro en estos momentos no es el adecuado. Las emociones simplemente son emociones, ni nos pertenecen ni nos identifican. Los pensamientos igual, ni nos pertenecen ni nos identifican, y mucho más la conciencia, ni nos pertenece ni nos identifica, porque en el momento en el que nosotros nos identifiquemos, en ese momento nos estamos limitando y nos estamos encasillando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Experimentar todas las emociones que pasen por nuestra existencia. Al final, las emociones son una respuesta aleatoria a un estímulo externo. Yo no voy a controlar mis emociones. Yo lo que puedo ser es consciente de las acciones que tomo según las emociones que estoy sintiendo. Cuando yo controlo la acción, ¿sí? Sin importar la emoción, en ese momento tengo el dominio de mi propia vida. Yo estoy dominando el juego interno. No pretendo controlar la emoción, es decir, no pretendo estar en un estado pico de energía para poder salir a tomar acción. Porque si yo estoy esperando eso, la emoción es quien me está controlando a mí. Entonces, simplemente digo, entiendo que hoy no tengo la mejor energía del mundo, entiendo que hoy quizás no me siento muy empoderado, entiendo que hoy me siento inseguro, pero a pesar de esas emociones, entiendo de que no me identifico con eso y de que mis acciones pueden estar completamente aisladas de las emociones que estoy sintiendo. Entonces voy a ejecutar las acciones sin importar la emoción que estoy sintiendo. Y ahí quien está operando siempre va a ser la conciencia en lugar de la emoción. Cuando dejas de hacer cosas porque no te sientes bien, porque no te gusta cómo te estás sintiendo, la emoción que tienes a flor de piel en estos momentos, la emoción es quien está controlando tu vida. Y por ende, siempre tus resultados van a ser una montaña rusa, tanto de emociones como de resultados, donde a veces tú sí tienes resultados espectaculares y otras veces no. Y es allí donde terminas teniendo miedo de tu propio autoconcepto, donde terminas teniendo miedo del propio personaje que te inventaste. Porque si ese personaje no está en estado emocional poderoso, no es capaz de crear nada. Pero no es que no sea capaz de crear nada, lo que pasa es que tú le diste el poder a la emoción de crear. Pero por encima de la emoción siempre va a estar la conciencia. Y por encima de la conciencia siempre va a estar la conciencia con ese C. Lo mismo pasa con los pensamientos. Es que tengo patrones mentales de escasez, es que tengo creencias que me limitan, tengo creencias que me hacen sentir empobrecido o desvalorizado. Siguen siendo exactamente eso, patrones de pensamiento reiterativos a lo largo del tiempo. Que tú te identificaste con él y que te dejaste absorber por esos pensamientos es diferente
a tal punto de que te sientes identificado y que sientes que tú eres esos pensamientos. Pero cuando tú miras esos pensamientos desde un grado de conciencia o desde una conciencia más elevada, en realidad te das cuenta de que simplemente son procesos transitorios a nivel mental. Y cuando tú los empiezas a observar sin juzgarlos, sin cuestionarlos, sin reprimirlos, tanto tus pensamientos como tus emociones, a partir de ese momento tú puedes decir que estás dominando el juego interno, porque actúas según tu conciencia, no actúas según tu emoción o según tu pensamiento. Actúas según la conciencia que tú tienes. Y ahí tú puedes decir que sin importar el cómo te sientas, sin importar lo que tú pienses, tú vas a ir a conseguir los resultados y vas a ir a hacer lo que tienes que hacer porque sabes que esa acción que tú vas a ejecutar o que tanto estás pensando en ejecutar es la que necesitas para poder salir de la situación en la que estás y poder construir un contexto de vida mucho más poderoso para ti. Y como consecuencia vas a reprogramar tus pensamientos o vas a reprogramar tus creencias y vas a reprogramar tus emociones. Tus patrones mentales, tus creencias, tus brechas emocionales no se van a romper con que tú te sientes todo el día a imaginarte una vida diferente o a visualizarte siendo una persona distinta que a ti te agradaría ser. Tus patrones mentales y tus emociones se van a romper en el momento en el que tú tomes acciones diferentes. Y las acciones, como siempre nos lo han dicho a nosotros, está condicionada por las emociones y por los pensamientos, pero es mentira. Siempre va a estar condicionada por la conciencia que nosotros decidamos observar esas acciones o esas decisiones. Si yo entiendo de que mi emoción es un estado transitorio, entiendo que puedo ejecutar la acción sin importar cómo me sienta. Y a partir de ese momento, yo puedo decir, estoy dominando el juego interno. A partir de ese momento, yo puedo decir, estoy teniendo pleno dominio de mi existencia. Y ahí vamos a aprender a integrar entre la historia que no aceptamos y la historia que sí queremos aceptar, porque vamos a encontrar el equilibrio, el justo medio, que nos dice a nosotros, en realidad todo es una adicción. Porque si tú lo ves, meditar también puede ser una adicción. ¿Qué es una adicción? Un placebo externo que me lleva a mí a sentirme de una manera específica. No hay diferencia, ¿sí? No hay diferencia entre la persona que medita y la persona que es adicta. Ambas prácticas le permiten tener unas sensaciones internas placenteras. Que quizás una calibra bajito y otra calibra supremamente algo, claro que sí, pero cada quien encuentra regocijo en la práctica que es acorde al nivel de conciencia en el que se encuentra en esos momentos. Y ahí estás proyectando una versión más elevada de ti mismo, porque si tú ves el mundo en realidad como es, en lugar de cómo se está mostrando, significa que también tienes la capacidad de verte a ti de la misma manera. Y cuando estés en estos estados transitorios de carencia a nivel mental y de desvalorización a nivel emocional, en ese momento tú vas a entender de que eso no eres tú, que tú eres mucho más grande que eso ni siquiera es real, es producto de una percepción que tú tienes de ti mismo y del mundo. Entonces, céntrate 100% en la cualidad en lugar de la forma. Y esto te llevará a ti a potenciar todos los resultados en tu vida, porque vas a actuar desde el desapego, desde el desapego total, porque entiendes que no necesitas un resultado o una acción específica para poderte sentir pleno. No vas y trabajas porque eso te hace feliz. No haces ejercicio porque eso te hace feliz. No te relacionas con, no vas y te reúnes con tus amigos porque eso te hace feliz. Como ya eres feliz, una expresión espontánea de esa felicidad es ir a hacer ejercicio, reunirte con tus amigos, ir a trabajar. Y eso es lo que terminas transmitiendo al contexto donde tú estás. Y es por eso que allí es donde tú terminas transformando el contexto donde te desenvuelves. Haces las cosas porque te hacen feliz o haces las cosas como una expresión espontánea de tu felicidad. ¿Vas a hacer ejercicio porque buscas tener salud o haces ejercicio como una expresión espontánea de la salud perfecta que tú tienes? Y ahí hablamos principalmente desde dónde haces las cosas. ¿Lo hago desde la carencia o lo hago desde una valorización? ¿Lo hago desde la inferioridad o lo hago desde mi sentido de suficiencia? ¿Lo hago desde el miedo o lo hago desde el amor?